En el mundo secular, la frase "la unión hace la fuerza" es muy cierta, porque vamos a llevarlo como un ejemplo práctico. Es como una cadena, que cuando cada eslabón se une uno con otro, hacen de esa cadena algo fuerte. En la vida espiritual es algo similar, pero aún mejor, porque esa unidad será en la verdad de Dios y será la iglesia por la cual Cristo vendrá. Cuando haya esa verdadera unidad, es entonces cuando sucederá ese milagro tan grande de la venida de Cristo Jesús. Hablaremos de la unidad en el cuerpo de Cristo. Primeramente vamos a leer Hechos 2:1 para darnos cuenta de qué se trata la unidad. Hechos 2:1 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El contexto de este versículo es cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles que no salieran de Jerusalén. Cuando Él resucitó y se fue al cielo, ascendió al cielo, les dijo a sus apóstoles que no salieran de Jerusalén porque iba a enviar a su Espíritu para que les diera poder y pudieran ir a llevar el Evangelio a los demás pueblos, dar testimonio de Cristo. Estaban unánimes juntos, eran personas que conocían a Cristo y hacían la voluntad de Cristo, o sea, conocían la verdad. 5:2, en Hechos 5:2 también dicen, 5:32, dice: y nosotros somos testigos. Aquí está hablando Pedro, o sea, uno de los apóstoles de Cristo. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿De qué cosas? Del ministerio de Cristo, de lo que Cristo hacía, de los milagros, de su resurrección. Dice: y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu de Dios solamente es para aquellas personas que obedecen, que reverencian a Dios, que lo respetan y que reconocen que Él es el Todopoderoso. A esas personas se les da el Espíritu de Dios para ser transformadas. Romanos 12:4 y 5. Romanos 12:4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es como un cuerpo humano. Tenemos piernas, manos, ojos, orejas, nariz, boca, y todos tienen una diferente función, pero estamos en un mismo cuerpo. Así debería ser la iglesia de Cristo. Todos en la verdad, todos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una mente como la de Cristo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, o sea, su iglesia. Y les recuerdo que la iglesia de Dios no es una iglesia nominal, sino todos aquellos que obedecen y que están siendo transformados. Esos son los que pertenecerán a la verdadera iglesia de Dios, por la cual vendrá Cristo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos con los otros. Por ejemplo, en un cuerpo humano, si nos faltara uno de los miembros, no sería igual que cuando estamos todos juntos, porque funcionaríamos de manera como Dios nos creó, en un cuerpo perfecto. Así que los integrantes del verdadero pueblo de Dios, los que estarán al final, esos son los que estarán unánimes juntos. Primera de Corintios 1:10. Nos dicen: os ruego pues, aquí está hablando el apóstol Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, o sea, la verdad, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tristemente eso no sucede en las iglesias de hoy, en ninguna, ni en la que Dios levantó, que es la iglesia adventista, porque la verdadera iglesia, la del final, esa es la que en verdad estará unánime junta y estará en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en la mente de Cristo. Será la iglesia que saldrán de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. 1 Corintios 12:13. Los hijos de Dios deben servir. Cristo vino a servir, no a ser servido. Así que nos dejó ejemplo de que sus hijos debemos servir.
Y dice, y ser servidos, claro que sí, nos pueden servir, pero la intención de un hijo de Dios es servir primero que nada. Dar antes que recibir, pero es muy bonito recibir también, pero primero hay que saber dar. Dice sin parcialidad ni reservas. 12:13, primera de Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Cuando habla de todos, no se refiere a todos los seres humanos, se refiere a todo aquel que le permita que su espíritu obre en él y lo transforme, a los hijos de Dios. De hecho, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Aquí nos está diciendo claramente y reafirmando lo que ya leí acá al principio, donde dice que la iglesia de Dios estará conformada por todas las naciones, por miembros de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Y aquí en este versículo que acabo de ver dice que ya no hay judío ni griego, o sea, quiere decir que no habrá una raza como tal, o sea, vendrán de todas las razas a conformar la verdadera iglesia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Si tú deseas pertenecer a su pueblo, a su iglesia, tú deseas ser salvo, tú pertenecerás a ese pueblo al que Dios transformará para poder estar en su presencia. Gálatas 3:28. 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego. Aquí vuelve a reafirmar que Dios no hace acepción de personas, es todo aquel que quiera pertenecer a su pueblo y obedezca, entonces recibirá su espíritu para ser transformado y que sea salvo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Quiénes? Todos aquellos que quieran pertenecer a la verdadera iglesia de Dios, a los salvos. Dice, por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras participamos de la misma fe. Hablando de la fe, vamos a mirar qué significa la fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún no viendo, creemos. Dice la palabra de Dios también, bienaventurado el que cree sin ver. Por ejemplo, yo no estuve en la época de Noé cuando él andaba pregonando, diciendo, advirtiendo que vendría un diluvio y que Dios iba a destruir este mundo, que se prepararan. Yo no estuve ahí presente, pero sin embargo creo, porque yo le creo a la palabra de Dios. Yo no estuve en el Edén con Adán y Eva y sin embargo creo que eso pasó, porque Dios lo dejó escrito en su palabra y yo lo creo. Eso es creer, que aún sin ver esté en ti la convicción de que lo que Dios dejó aquí es cierto. Y dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo, yo le creo a Dios y eso se llama fe. Hablando, dice, de la misma fe y la misma esperanza. Vamos a mirar qué esperanza tenemos los seres humanos en este mundo. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4, sí, 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí nos está diciendo Pablo que todo lo que se escribió en la Biblia, Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios, como todas las personas que escribieron la Biblia. Dice que todo lo que se escribió aquí fue para darnos a nosotros la certeza, la paciencia y la consolación y poder esperar a que se cumpla esas promesas que Dios ha dejado aquí por escrito. Tenemos la esperanza de una vida eterna, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de vivir eternamente. Dios creó al ser humano para vivir eternamente, por eso cuando una persona muere, los parientes, las personas más cercanas a esa persona que murió no pueden entenderlo y sufren. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir eternamente, pero cuando el pecado entró a este mundo, desgraciadamente entró la muerte. Así que si tú quieres ver a tus seres queridos, si tú quieres ver a alguien que amaste tanto en el reino de los cielos, prepárate. Prepárate, entrégale tu corazón a Dios, Dios te transformará y te hará conocer su verdad y entonces volveremos a estar todos juntos allá en el reino de los cielos. Cuando digo todos juntos me refiero a los hijos de Dios, no a todos los seres humanos. Muchas personas creen que de todas las personas que mueren van al cielo. Entonces, ¿para qué Jesucristo vino a morir?
Entonces, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto dolor? Si de todos modos vamos a ser salvos. No hay coherencia en eso. La realidad es que debemos permitir que Dios obre en nosotros, nos transforme para poder ser dignos de estar en su presencia, y esos, los que permitan que el Espíritu de Dios los transforme, son los que irán al cielo. Y que tendremos la oportunidad de estar ante la presencia de Dios eternamente, porque fuimos creados para eso, para estar en la presencia de Dios eternamente, en un mundo feliz. Entonces, ¿de cuál esperanza tenemos? Hablamos aquí de la esperanza de una vida eterna. Dice, de la misma fe y la misma esperanza, y damos a todos un mismo testimonio. Juan 17:3 nos dice cuál es el testimonio. Tú no puedes dar testimonio de alguien que no conoces. Entonces hay que conocer a Dios para poder dar testimonio de Él. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aquí está hablando Jesucristo. Dice que la vida eterna es conocer a Dios. Dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra de Dios te lleva a conocerlo a Él. Porque la Biblia da testimonio a Jesucristo. Y cuando conoces a Dios, es entonces cuando puedes dar testimonio de Él. Por eso dice aquí, y damos a todos un mismo testimonio de la verdad. Para hablar con verdad hay que conocer a Dios, y para conocer a Dios hay que leer la Biblia cada día buscando la presencia de Dios, pidiendo sabiduría para que nos transforme y que podamos dar testimonio de la verdad de Cristo Jesús. Vamos a leer Tercera de Juan 2. Aquí en Tercera de Juan 2 hay una promesa que me gusta hacer hincapié en esta promesa, porque si tú le crees a Dios, entonces Dios hará efectivas sus promesas. Todas las promesas que están en la Biblia las hará efectivas en ti si tú le crees. Dice, amado, Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Está diciendo en todas las cosas, no en una cosa o en la otra, en todas las cosas. Y que tengas salud. Dios quiere que sus hijos tengan salud. Así que un hijo de Dios debe estar sano en todos los aspectos de su ser. En el mental, en el espiritual, en la salud y en una prosperidad económica, ¿por qué no? Dios quiere que sus hijos sean felices en esta tierra porque le obedecen. Y esa obediencia los llevará a tener una vida eterna en el reino de los cielos y después aquí en esta tierra después de los 1000 años. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. El alma es el ser de nosotros, es un humano. Alma significa un ser humano. Y eso está en Génesis 2:7 parece, donde dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán cuando lo hizo, y dice, y fue un alma viviente, o sea, un ser humano. Entonces Dios quiere que vivamos de una manera próspera en todos los aspectos. Si Él es el Rey, el dueño de todo, es el Dios todopoderoso, ¿por qué sus hijos van a vivir como mendigos? Piensa en eso, recapacita, piensa, analiza. Los hijos de Dios deben vivir como dignos hijos de Dios. Eso no quiere decir que podamos tener una prueba. En la Biblia hay un libro que se llama Job, y esa persona de Job dice, Dios lo tenía viviendo de una manera exageradamente rica. Pero Job no conocía a Dios. Y cuando Dios lo hizo pasar por una prueba, le quitó todo. No se lo quitó Dios, le permitió a Satanás que lo tentara, que le quitara todo. Le quitó todo lo que tenía. Y le quitó a sus hijos, los mató. Y le dio una enfermedad en su cuerpo, también eran unas llagas como sarna. Pero Job se mantuvo fiel hasta el final, a pesar de que él no entendía lo que pasaba. Se mantuvo fiel siempre alabando a Dios. Lo cuestionó porque no entendía, pero nunca pecó en renegar de Dios. Y Dios le regresó, le multiplicó lo que había permitido a Satanás que le quitara. Pero en realidad los hijos de Dios deben vivir prósperos en todos los aspectos. Y si no hay eso en tu vida, analiza esto. Un hijo de Dios, que es el dueño de todo, debe vivir como un hijo de un rey. A menos que Dios nos quiera pasar por una prueba. Pero hay excepciones.
como lo hizo con Job, lo puede hacer con cualquier otra persona, pero eso no quiere decir que los hijos de Dios debamos de vivir limitados. Dios quiere que seamos prósperos en todo. Entonces dice, esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno, hablando de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos adoptó como hijos suyos. Gálatas 4, 6, 7. En Gálatas 4 se nos nombra a las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, aquí está el Dios Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu, aquí está el Espíritu de Dios, de su Hijo, aquí está Cristo Jesús, el cual clama, Abba, Padre. Cuando el Espíritu de Dios obra en ti y te transforma, tú puedes decirle con toda la confianza, con mucha reverencia y mucho respeto, Padre, al que está en los cielos, es tu Padre, por eso dice Padre, papá, eres mi Padre celestial. Entonces aquí dice, aquí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Dios triuno, dice que nos adoptó como sus hijos, y dice que, así que ya no eres esclavo ¿de qué? De la mentira, de las garras de Satanás, ya no eres esclavo de este mundo, sino que estás siendo apartado para el reino de los cielos. Dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, y por medio de Cristo, o sea, eres heredero del reino de los cielos. Vas a ser súbdito del reino de Dios. Y dice que gracias a la sangre de Cristo. Así que te invito a que pertenezcas a la familia real, a la familia que conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos da la oportunidad de gozar de ese bello mundo que tiene preparado para todos aquellos que queramos estar ahí, que queramos estar gozando de la presencia de Dios eternamente, de un mundo bello. Pues nada, te invito a que reflexiones sobre lo que acabamos de leer y aprender, y que lo pongas en práctica. Pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Dice Santiago 1:5 que Dios te da sin reserva su sabiduría si tú le permites que su Espíritu obre en ti. Que Dios te bendiga.